Ya está. Seguimos con este programa que es Doble Rasero, pero no han visto, pero se encontraron Beatriz Mejía y Fernando Olivera y fue un encuentro del año 2000, porque ustedes se conocen porque además ella era pues... Yo lo recuerdo de los 90. De mucho antes. Ah, estás trayendo tu file de... Siempre por si acaso necesite un papelito. Sí. Además, sí, la gente realmente, debo decir, te quiere. Hombre, te quiere mucho. Y en primer lugar, lamento que estés aquí donde estuviste antes con Marcos Cifuentes, que es un periodista muy desagradable. Lamento tu estancia con él. ¿Cómo te digo? Yo no me quejo, no me quejo. De Cifuentes, no, yo sí, me puedo quejar por ti. Lamento que hayas estado con Curwen también, pero acá te vamos a tratar mejor. Sí. ¿Estás hablando en serio? Sí, claro, Curwen es un mafiosón, es un apristón, Curwen. ¿No lo has visto tú? Tiene cuentas en Suiza. No. A nombre de Alan. No estás hablando en serio. No, pues, claro. Yo lo quiero mucho. Es mi manera de quererlo. Es mi manera de quererlo así, semiviolenta. Lo que no sé es cómo decir... Aguajún. Lo que no sé es cómo decirte, porque yo soy esa persona que se acostumbró a decirte Popi, y ahora en esa posición no sé si decirte Fernando, o cómo prefieres, cómo usas tú que te digan... Porque en la calle te deben decir Popi. Pues sí. Pero además ya te deben decir tío Popi. No. ¿No te dicen tío Popi? No, al contrario. Me dicen, pucha, que en la televisión se te ve mayor. Es verdad, pero además tienes un collar así juvenil. Claro. Bueno, es el que estoy usando hace un tiempo. La ayatolaron. Claro. Está bronceado. Ahora sí, me lo hubieras dicho hace 5 minutos. Sí, sí, claro, estoy negro. Sí, entre ese sol frío de Puno, Juliaca, en fin, y el otro quemante, abrasador del norte, del sur, en fin, ahí estamos. Con razón no te dicen tío, porque en verdad sí es cierto que te ves más joven. Tengo una pregunta. Evidentemente es una entrevista, pero de todos tus 40 años de dilatada carrera política, tú estás familiarizado con ese tema del prime, lo que dicen los jóvenes, tu prime, tu momento cumbre. ¿Cuál crees que fue este? Yo tengo uno, que para mí fue el 2001, pero ¿tú cuál crees que fue? Yo creo que no ha llegado todavía. Y mirándolo que será el 12 de abril. Es raro porque tú eres de esos políticos que ya no hay, que tienen así respuestas siempre muy ingeniosas. Es verdad. Yo sé. Pero del pasado, mirando los últimos 40 años que tú digas, Bueno, es que han habido, se han dado momentos tan intensos, ¿no? Pero obviamente un hito, digamos, fue cuando sacamos el primer Vladivideo que tumbó esa dictadura corrupta y asesina, y esto es sin exageración alguna. Sí. Porque además ese día estuvieron, entiendo, escondidos con riesgo de que les pasara algo a ustedes, las personas que estaban con el video. No era un juego de niños. No, para nada, ¿no? Sí. Además, el día se decidió allí... en el momento tomé la decisión cuando ya las amenazas eran directas contra mis hijas, que las tenían visionadas en sus colegios. Y entonces, pues bueno, pero es el cumplimiento del deber. Y el otro hito, indudablemente, el memorable debate con el monstruo grande. Y claro, además hubo en ese 2000 personas que ya, bueno... que están en otro lado, ¿no? Carlos Paredes, que ahora está en Willax, entiendo que estaba metido junto con Luis Iberico, ellos habían trabajado en Contrapunto. Entiendo que por elegancia tú no eres de esas personas que va y critica a la persona que se ha alejado políticamente. Pero ¿no sientes alguna desazón cuando encuentras eso? Cuando encuentras a alguien que ha estado tan cercano a ti y ahora lo ves rondando a César Acuña, por ejemplo, como una espinita ahí que... Mira, yo obviamente tengo discrepancias, ¿no? Pero cuando hay un momento como el que nos tocó vivir y que ha quedado sellado en la historia, ya eso deja una marca para siempre. Con Lucho hemos dado batallas
muy fuertes, ¿no? Y yo además, lo que sí he aprendido en la vida es a comprender ciertas circunstancias, manteniendo las diferencias y difícilmente yo voy a hacer alguna expresión negativa de Luis Iberico. Sí. Yo sí. De Lucho Iberico. Claro. Ya. Sí. Yo tengo la impresión que, o sea, para mí una confesión casi personal. Sí. O sea, tu prime fue el 2001 y yo, confieso, tenía 15 años y yo quería votar por ti y no podía. Entonces le dije a mi abuela, y abuela, tú votas por Olivera, por Marca la Escoba. Estaba segundo todavía, porque más yo recuerdo mucho esa publicidad que hiciste con las papas, ¿no? A esta papa pues un sol. Claro. El valor agregado. El valor agregado de industrializar la papa y si la exportabas y valía 4 veces más, ¿ves? Que sí me acuerdo. Sí. Y mi abuela al final resultó medio prisa, así que le escondí el DNI. Entonces ya, vieja mierda, pues se lo boté. Pero yo recuerdo que estabas al segundo puesto. Al final terminas cuarto con 10%. Sí, esa fue una... No sé si se puede decir. Di nomás ya. Esa fue una putada que me hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué putada? ¿Cuál fue? Toda una historia. Porque luego hasta un juez me pidió perdón. Porque cuando yo paso al segundo lugar en esas... Estaba en segundo lugar en las esas prosti-encuestas. Porque la gente se olvida, pero... Estaba segundo, había pasado a Lourdes, a Alan, y iba a la casa de Toledo. Estabas muy cerca de Toledo. Mi pendiente era para arriba. Y eso era febrero, o sea, febrero del 2001, tú tenías 40 años. 41. ¿Tú eres del 60? ¿58? No, 58. Estaba 42 años. 2001, sí, con pelo negro aún. No, ya estabas canoso. Pero estaba, claro, o sea, segundo puesto, muy cerca de Toledo, en febrero. Sí. Febrero, inicios de marzo 2000. Y de pronto algo pasa y... A mí me llegó un run que había un Vladivideo de quien era mi número 2, que no viene al caso ya decir su nombre, ¿no? Y entonces yo le pregunto a él, oye, me han dicho que hay un Vladivideo tuyo que sale de tu nombre y el amigo Juan. Ah, no, me dijo, eso fue un día que estuve en el bar acá del piso 21 de tal sitio, a eso 21, se refiere. Sí. Ah, bueno, le dije, ya qué tranquilidad me das. Y luego me llama Ferrero, después del lunes, al día siguiente de la encuesta esta, y me dice, Fernando, voy a sacar el video de tal, ¿no? Y yo le digo, oye, pero ese es un video que no tiene trascendencia de interés público, es privado. No, me dijo, tú no sabes. Si lo sacaron, pues sí, con el manejo que hicieron psicosocial, parecía que no era él el que recibía el dinero, que era yo. Ajá. Segundo, que el que lo daba no era el pariente del pariente de Montesinos, sino que era el propio Montesinos, que me entregaba dinero a mí, que no eran los $3,000 que era para la campaña de su esposa, campaña municipal, sino que era $1,000,000. Hombre, y de donde estaba, me tiraron abajo. ¿Qué es el caso de Ernesto Gamarra? ¿Ah? ¿Qué es el caso de Ernesto Gamarra? No, yo lo digo, pero lo digo con tu solviso porque... Y además creo que sí es un caso que fue, y yo lo recuerdo, y lo digo yo, bastante injusto por la manera en que lo vendieron. Es decir, sí creo que en ese momento los medios tenían un poder que ahora ya no tienen, y la manera en que vendieron eso... fue mega exagerado, como si hubiese un tratamiento que en realidad no pasó. Fue así de... Pero yo no sabía que Carlos Ferrero te había llamado antes a avisarte. Sí, pero mira aquí por qué me piden perdón, ¿no? Claro, es que lo armó Ferrero haciendo puntos ante Toledo, porque recuerda que Ferrero fue fujimorista. Hasta el año 98. Y cuando Toledo ya se empieza a perfilar o ver que caen, se acomoda, ¿no? Está muerto, está bien, que descanse en paz, pero no, eso no lo santifica, ¿no? Porque fue además, hay un político que además no se acuerda. Ferrero fue fujimorista hasta el año 98. Recién en el 98 se vuelve anti-fujimorista. Sí, yo discutía con él ahí en la Constituyente y cuántas decía veces. Fujimori es peruano. Y gritaba que Fujimori era peruano y tú le agarrabas a escobazos. Y fíjate que después de eso, yo pues seguía en la campaña, ¿no?
trepado ahí en la tolva de una camioneta, saludaba y me gritaban, ¡fuera, corrupto! ¡Fuera! El otro, claro, yo era el que había recibido dinero de Montesinos, Carajo. era un falso ante la opinión pública, ante la gente, pero seguí, hasta que en Huancayo volví a conectar. Fui a caminar, ahí iba con mis candidatos, mi escobita, de pronto volteo y tenía un mar de gente siguiéndome. Tanto que tuve que improvisar un meeting. Y ahí empecé a subir hasta 10, 11%. Sí. De cero que me habían Sí, porque tú metido. llegas a estar segundo por encima de Alan y Sí, Lourdes. Sí. Y pasa el tiempo, luego siendo ministro de Justicia, voy a dar un acto de respaldo en lo que significaba acceso a la información, fondos para lo que requiriera la justicia anticorrupción, y allí el juez que llevaba el caso de los Vladivideos me pidió, señor ministro, ¿puedo hablar con usted un momento? Sí, dígame, por favor. Ahí me lleva a una esquinita y me dice, yo tengo que pedirle perdón. ¿Perdón de qué, señor juez? Es que yo actué políticamente, porque el presidente del Congreso, que era Ferrero, le pidió específicamente ese video. Y él me reconoció que no debió haber alterado el orden que tenía previsto, porque tuvo una connotación política que cambió la historia, ¿no? Cuando Paniagua era presidente, Ferrero era presidente del Congreso. Sí, esa es otra historia, porque la acción de Ferrero nace del odio que me tenía, porque él por unas horas se sintió el Paniagua, el periodo de transición, y yo lo bloqueé. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, nosotros habíamos intentado censurar a Marta Hildebrand. 2 veces, claro, la primera y se falla. perdió la primera, porque Claro. no sabíamos los tránsfugas que habían, Sí, no los no teníamos sabía. identificados. Ese es el octubre del 2000, el primer intento falló, 13 de octubre. Y entonces yo dije, aquí necesitamos algunos fujimoristas. Claro. Entonces hablé con Cecilia Martínez del Solar, la Que viuda era- de Rodrigo Y Franco. que era una de las primeras que salió a hablar en contra del gobierno de Alberto No, Fujimori. y además una mujer intachable. Le dije, mira, Cecilia, necesito que nos contactes y que trabajemos juntos con 10 fujimoristas que no estén contaminados todavía. Sí, me dijo, perfecto, pero hacemos un acuerdo. Censuramos, pero tenemos que saber quién va. Las dos cosas unidas. No es censura y después que venga cualquiera. Y un día, de pronto el vocero de Perú Posible de entonces me convoca ahí al Congreso. ¿Quién era el vocero? Sí, me acuerdo. Solari. Ya, pues ya que la historia se sepa, ¿no? Y entonces me llama pues a las 12 del día y me dice, la reunión es a las 12 del día, y le digo, mira, Lucho, la verdad es que tú no quieres que vaya, ¿no es cierto? Porque de moverme desde aquí hasta allá son 2 horas y llegar con el tráfico, así que no voy a ir. Y entonces, pero sí va Cecilia y va Anel Tausen, con quien estábamos coordinados, más nosotros. Y ahí anuncian, pues, no, hay un acuerdo político de partidos, que quien debe ser el presidente del Congreso es de Perú Posible, ¿ya? Claro. Y anuncian de Perú Posible y nuestro candidato es Carlos Ferrero. Y entonces Anel Tausen, que había ido con ya la decisión de que proponga a Valentín Paniagua, cumple con proponerlo, pero a Valentín Paniagua se le comunica que hay un acuerdo de partidos. Y Valentín, que era un demócrata, dijo, no hay problema. Dijo, yo soy respetuoso de los acuerdos de los partidos y por lo tanto declino, agradezco a quienes me hayan propuesto. Regresan y yo le digo, Cecilia, ¿alguien había acordado contigo? No. ¿Contigo, Anel? Tampoco. ¿Con nosotros? Tampoco. Y por lo visto con Acción Popular, tampoco. Entonces, cojo el teléfono y lo llamo a Valentín. Y le digo, oye, Valentín, te han engañado. ¿Qué acuerdo político ha habido? Eso es un acuerdo entre Perú Posible y el APRA. Y nadie más. Y entonces me dice, uy, justo estoy aquí sentado en el country, en la mesa de diálogo, y lo estoy viendo a Del Castillo, voy a ir a hablar con él. La mesa de diálogo de la OEA. La mesa de diálogo de la OEA. La mesa de la OEA. Yo le digo, Valentín, que no. Tú lo que vas a hacer es a las 7 de la noche manda a tu representante, Pedro Morales, al country, que yo voy a llegar
con los votos a anunciar que tú vas. Muy bien, Fernando. Y cumplió. A las 7 de la noche fue Pedro Morales, yo anuncié, señores, mañana a las 8 de la mañana inscribimos la candidatura de Valentín Paniagua. Punto. Ya en la noche se dieron cuenta que íbamos en serio y entonces rogaron para entrar como vicepresidente y lo va a subir a la presidencia del Congreso. Pero de ahí nacía el odio de Carlos Ferrero, que su primera venganza fue con el tema del Vladivideo, ¿no? Y la segunda fue bloquearte como canciller. Exactamente, esa es la historia. Que la gente no se acuerda, pero... A pesar que te digo, yo sabiendo que el odio que me tenía, yo le dije a Toledo, quiero que se respete la formalidad de la Constitución. Es decir, que quien me propone es el presidente del Consejo de Ministros, que era él, ¿no? Sí. Toledo accedió, dijo a las 7 de la noche. A las 7 de la noche fue el señor Ferrero, me propuso ante el presidente aceptó, me designó, yo hablé inclusive de un plan de acción en la Cancillería. Juramentaste además. Juré, y al día siguiente, no, ¿cómo lo han nombrado? Pero si él me propuso. Bueno, en la media hora renunció, renunció muy rápido, ¿no? Porque además, tú recordabas que no te debe gustar, ¿no? Cuando te decían Popil breve. Sí, pero... Gente, no te va a acordar, pero lo que pasa es que Carlos Ferrero renunció a la presidencia del Consejo de Ministros para el que Fernando Rivera, son los politicastros, pues, ¿no? Sí. Que en realidad le terminan haciendo mucho daño al país. Porque fíjate, para que veas esas maneras de hacer política, cuando se asume el 2001, yo propongo un proyecto de ley, porque había que limpiar el Poder Judicial y limpiarlo al más alto nivel. Corte Suprema, fiscales supremos, todo lo que heredado del Fujimorato, ¿no es cierto? Lo hice pasar por el Consejo de Ministros, porque dije, yo lo puedo presentar con mi bancada, pero quiero que se comprometa Toledo y Perú Posible en este proyecto, y fue como un proyecto del Ejecutivo. Y allí lo neutralizaron. ¿Quiénes? Los abogados de la corrupción, ¿no? Y porque faltó ahí lo que significa ser presidente de la República, que hace, no, esto es cuestión de Estado, señor, y se me alinea toda la bancada y va para adelante. Yo no era presidente. ¿En qué consistía? Ahora lo voy a presentar, y forma parte de la ley patriota. ¿En qué consiste? Voy a limpiar a todos los supremos, vocales y fiscales. Una pena enorme por las excepciones, que realmente no lo merecen, pero la manera constitucional y legal es por la edad. Sí. La edad. Es decir, ¿quién es el más joven? Tú, 50 años, muy bien. Todos se jubilan a los 50 años. Y se acabó el cuento. No es ninguna novedad tampoco. Así sucedió después de la dictadura de Franco en España. Lo ha hecho Bukele. Sí. Ahora que hablan tanto de Bukele de alguna manera copió nuestro proyecto y enhorabuena. Fue una discusión el año 2001, qué hacer con el fujimorismo y todo eso, y al final fue una discusión que no se hizo mucho al final. Y fue una cosa como pendiente que más o menos quedó, ¿no? La cierta pasividad que tuvo el gobierno de Alejandro Toledo. Sí, es que ahí se malentendió, ¿no? Se malentendió lo que era una transición democrática, ¿no? Porque la transición democrática no significa convivir con la corrupción. Pero como habían pues teóricos, ¿no? Que por ejemplo pontificaron con el Acuerdo Nacional, ¿no? Creyendo que porque se juntaban ahí todos, etcétera, etcétera, lo ponían en blanco y negro, ahí estaba la estabilidad del Perú para toda la... por 100 años, ¿no? Y es que entonces ahí, por ejemplo, empezamos a legitimar a Alan García, ¿no? Porque formaba parte del Acuerdo Nacional, ¿no? Y si había un fujimorista, también tenía que estar ahí. Y esta cosa de una superconvivencia, al final neutralizó la limpieza de raíz que teníamos que hacer. Y eso no se va a repetir ahora. Yo voy a entrar con todo. Esto es guerra y vamos a limpiar de raíz todas las instituciones tomadas por el sistema de corrupción. De la mano con el pueblo. ¿Entiendes alguna cosa que no te agrada cuando te lo han preguntado? Tus aparentes desapariciones de la política, ¿no? Porque de 2014, de 2004 al 2016 era, ¿dónde está Popi? Entiendo que estaba haciendo tu actividad privada, pero
claro, es una cosa que también hay gente que te dice, bueno, ¿y dónde está Olivera? O sea, ¿por qué se fue, desapareció, jubiló? Además creo que sí, había un capital político que habías construido que se vio mellado durante el apoyo que le dio tu partido a Alejandro Toledo. Sí, se vio mellado. El apoyo que tenías, ese brío, cuando eres gobierno siempre se va apagando, ¿no? Fuiste embajador en España, pero ahí uy, ¿te desapareció el señor Olivera? ¿Dónde está? Especialmente en el segundo gobierno de Alan García. No, fíjate, justamente en ese gobierno fue que yo recibí una serie de amenazas directas, ¿no? Y ya contra mi familia. Así que no creas que fue fácil tomar una decisión de autoexiliarme, ¿no? Y digo que no es fácil porque me trasladé a España, ¿no? Felizmente ahí había un departamentito de la familia, nada que ver con la gestión pública. Era de mi suegra. Pero mi suegra no estaba en España, pero un departamentito, 90 metros cuadrados. Y ahí, pues, sin embargo, te digo que fue una etapa muy grata de mi vida, ¿no? Porque uno luchaba, buscaba sus consultorías, sus trabajos. Mis niñas que habían estado antes en un colegio inglés, de los mejores de allá de España, pues no pasa nada, fueron a algún colegio concertado y todos luchábamos juntos y no nos rendimos. Y mientras tanto, siempre estaba viendo la organización del partido, que me lo pedían en Perú. Y sin embargo, luego mira, fíjate, hoy día lo he estado recordando, la corrupción, cómo es, ¿no? Porque cuando yo ya decido volver, mi actividad tenía que estar vinculada a lo que yo sé, ¿no? Y sé desde muy joven, casi diría desde adolescente, desde niño adolescente, que es las obras sanitarias, ¿ya? Agua potable, desagüe, plantas de tratamiento, lagunas de oxidación, conexiones domiciliarias, líneas de impulsión, todo eso. Porque yo crecí en una empresa familiar de mi padre, que era ingeniero sanitario, igual que mi hermano, que ya partió. Entonces, quise hacer ello, ¿no? Concursar, licitar, pero me di cuenta que junto con la bonanza económica que había venido, porque los minerales tenían unos precios muy altos, y había llegado a tener el último municipio del Perú, el más pequeño, ya tenía ingresos. Pero junto con ello había venido la descentralización de la corrupción también. Entonces tú no podías contratar con el Estado sin pagar coima. Y por lo tanto no había contrato por el Estado. Si decías obras por impuestos, pues buscabas cómo competir dentro de obras por impuestos, pero al final del proceso que terminabas ganando, te venían y te decían, uy, hay un pequeño detalle que, bueno, pues al alcalde pide 10%. Pues no, yo no doy ni 10, ni 1, ni nada. Así que he continuado ahí sin rendirme, ¿no? Como... Sin embargo, en el 2016, cuando haces esta alocución contra Alan García, que todos disfrutamos, fue todo así bien. Pero, ¿sabes que todos los crímenes que decías, o todos los delitos, perdón, eran de los 80? Eran los actuales, los últimos, no los decías. No creas, No, pero la mayor lo vi porque he visto video bastantes veces, dijiste narcoindultos, pero sacabas los casos de los Mirage. Perdón, narcoindultos, el Baguazo. Claro, gente Baguazo. Le dije las coimas de Lavajato también, está grabado ahí. Pero eran como 15 de los 80 y era, su madre, porque yo lo vi en grupo, más o menos, fuera la cosa así. Fuimos a ver La Mancha, en Nueva York, era abril, nieve, entonces todos los peruanos así, mirando casi como cuyes, y de pronto era, vamos a ver, todos íbamos a votar por Verónica Mendoza, pero era ver a Olivera con Alan. Puta, vamos a ver, así como cuando esperabas el especial del humor, así como cuando te imitaban de Poppy en los 90, y aparece, hemos gritado, ¡bien! ¡Eso! Y yo sabes que la parte cuando tú empiezas a decirle todos los delitos, bájale que está mirando para arriba, ¿no? Está el cojudo, llévame, ¿no? A Suiza. Y era como que dices, y yo dije, puta, empiezas a decir, era como, y los delitos, los Mirage, ¿cuál es la mía? Sanat, y era,
¡ah, su madre! Todos estamos como, estás sacando las antiguas, ¿no, tío? Saca las nuevas. Y estaban sacando todos los crímenes que yo recuerdo, pero de niño. Y para mí era, claro, un gran viaje al pasado. Las colas, pero recuerdo cuando dijiste, Sanati, pero eran todos los de los 80 y era... Y claro, para nosotros, yo soy del 85, era o sea, sí lo recordábamos, nuevo, sí. Pero sí lo recordábamos, pero era como, tenía más de los, o sea, más, los tenía mucho más presente lo del segundo gobierno. Y a mí me quedó esa sensación de, oye, ¿dónde está Bolívar en el segundo gobierno? Porque claro, todo eso del primer gobierno ha quedado muy presente y tú fuiste una de las personas que lo repetía constantemente. Y por eso además la gente fuiste tan votado el año 90. Pero pues nuevamente Fui era... más votado. Sí, fuiste bastante votado con la masa. Ahí tenías 30 años y tenías tu propio partido. Ahora serías streamer. Pero en ese momento, claro, estaría como Curvo. Curvo tiene 35 y no lo votan en su edificio. Y ahora... Claro, en verdad, pues. Qué malo eres. Pues que es verdad, pero es que también todo esto va primero, es esta cosa de... Dije, no, hasta que mi tío Poppy no actualizó su sistema operativo, ¿no? Pero igual fue un año bastante fuerte. Es que creo que de hecho tú eres quien lo termina enterrando antes de lo que termina pasando con Alan García, ¿no? Y lo segundo es, no te das tan nostalgia el pasado porque mira con quiénes compites. No, mira los presidentes de Gerí. Qué decadencia, ¿no? Exacto, es como antes me peleaba con Alan. Hoy lo estaba hablando. Es tristísimo. Sí. O sea, que mira los enemigos de Olivera, se enfrentaba a Fujimori, con Montesinos. ¿Y ahora quién? ¿Con Balcázar y Cerrón? ¿Por qué? No, los mismos candidatos, mira. ¿Quién es la primera dama de la corrupción? Sí. Cuando nosotros hemos enfrentado al japonés, al mismo japonés. Claro, con Montesinos, ¿no? Ahí. Con Montesinos ahí y con toda su maquinaria cuando tenía el poder. ¿Tú usabas armas? Ahora, ¿quién es el otro, el del APRA? ¿No? Hemos tenido a Alan García al frente. Gracias a Chancho Oveja. ¿Y qué me dices de la izquierda? No, por favor, ¿no? O sea, los líderes de la izquierda de antes eran líderes. Sí. Otro peso, otra dimensión, ¿no? Y ya no te voy a hablar del resto, ¿no? Sí. Que cada vez van construyendo, eso es lo que yo observo. Nuestra derechita criolla está ensayando, ¿no? A ver quién va para que salga hasta ahora su favorito, que es López Aliaga, porque ya saben que Keiko pierde de todas maneras. Sí. Entonces levantan a Spa por acá, no pega Spa, ahora se les ha puesto de moda, creo que el Wolfgang, ¿no? E inclusive, yo te digo, López Chau es el que también quisieran ellos, ¿no? Entonces, de paso descoloca a la izquierda. Estamos comprados todos, sí. No pues, pero sí es obvio. Yo recibo mi marmaja también. Tío, pues me tengo con la escoba, tiene que barrerme ahora. No. Tiene que pasármela así. Porte, hermano, tú pregunta nomás si yo te están lanzando ahí con quién, Leslie Nielsen, le están diciendo de Alfonso Ugarte, el ayatola, Poppy, ¿te toca con quién en el debate? Justo recién hoy día. No, a ese lo quiero fuera del debate burocrático del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Claro, porque tienes que romper la regla. Pero ese nunca va. Pero ¿contra quién te toca en ese debate de tres? ¿Contra quién te toca? Es un triángulo. Sí, un trío. No es debate, es un trío. Te toca con Valderrama. No, ¿de dónde sacas? ¿Has escuchado? Yo he visto por lo menos el primero que sale ahí con Acuña y con ¿cómo te va a tocar el otro Wolfgang? No quiere aceptar que le toca. Pero a mí me da igual, todos son parte del sistema de corrupción. Que hagan cola, eso sí, uno por uno. No, acá dice la gente que sí te toca con Valderrama. No, con Acuña, puta qué feo. Vamos a pasar que toque con Alan, que toque con Acuña, pues ya. Pero bueno, dicen que tienes que sacar del ancho a Porky por llevar a Absalón Vázquez. Y además el reciclaje de los 90 es una cosa que, mira, si a mí me sorprende, a ti te debe sorprender aún más. Absalón Vázquez postulando nuevamente y es como... Sí, pero ¿ves cómo se parametra la gente? Sí. Le llama Porky. Tú le quieres decir el chancho maldito. No se da cuenta que esa es una creación publicitaria de él mismo, apunte millones,
¿Qué culpa tiene el cerdito del dibujo animado de no sé qué año, de los 60, 70? ¿Qué culpa? Y es diferente a Poppy. A mí me lo pusieron para destrozarme, usaron a Carlos Álvarez, Alan García, pero ¿no? a punto de trabajo, de esfuerzo, y que se volvió un personaje querido por el pueblo. La versión que has contado es que Alan García aparentemente le pide a Carlos Álvarez chancarte a través de Hernán Delgado Parker. De Héctor Delgado. De Héctor Delgado Parker, perdón, y te saca el Poppy, que era este payaso venezolano, que ahora entiendo que lo deportarías porque estás leyendo tu propuesta de migración. No está. Se va a quedar no estaría Poppy trabajando si ha entrado sin papeles. Ya, pobre Poppy. O sea, pobre Poppy no estaría. Pero bueno, nadie se acuerda del payaso Poppy ya que cantaba Caro Carolina. Y de hecho te ponían esa canción de fondo. Y al final, César Hildebrand te llama y te dice: Fernando, es verdad. Invita a Carlos Álvarez a tu casa y endúlzalo. Pero ¿cómo hiciste con Carlos Álvarez en tu casa? ¿Cómo lo endulzaste? ¿Cómo lo suavizaste? ¿Cómo así? En realidad no me dijo endúlzalo. Sazónalo. Me dijo quítale el veneno. Como... Es una pequeña diferencia. Sí, bastante... Y yo le dije, bueno, César, yo confío en ti, tú eres el que sabes esto. Sí, ya muy bien. Y él me dijo que cubría el encuentro cuando era director de El Dominical de la República. Pero fue que llegó a mi casa, en el mismo departamento en el que vivo hoy. Le abro por el intercomunicador, abro la puerta y no salía. Y de pronto digo, Carlos, y estaba escondido por ahí, y sale disfrazado de Poppy Olivera, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? No, es que me habían dicho que eras agresivo, que me ibas a golpear. Sí. No, le digo, pasa nomás, siéntate. Siéntate, y por dentro, no, siéntate, le digo. Y nada, pues, y él mismo me confirmó la versión. Que es Delgado Parker quien se lo pide. Sí, por supuesto, ahora lo negará porque estamos en un concurso de mitómanos. Mira, ahí están de mitómanos y farsantes. Sí. ¿No? Pero ahí estás, Claro, estaba en campaña. Ya en campaña, ahí parece un avena quaker, pero tú dices así. Pero claro, ese es... Pasa que, claro, ya también esas cosas del pasado, lo del Delgado Parker, ese es el payaso Poppy que ya... Sí, pues. Cuando tenías, pues, nada más tendrías con la espada del augurio. Es verdad, es la espada del augurio y los Thundercats, pero ahí el Delgado Parker, claro, te ponías al día con la espada, porque esa era la versión, la segunda versión, ¿no? La más juguetona, que eras con tu espada del augurio y tu caballito. Pero claro, es que esa relación de Carlos Álvarez con el poder también es una cosa que... Pasa que hay muchas cosas que pasaron hace 25 años que han quedado en la memoria y no en los archivos, ¿no? Porque ya la gente, y la memoria que es frágil, ya nadie se acuerda, como la relación de Carlos Álvarez con Alberto Fujimori, especialmente en el año 2000, ¿no? ¿Y qué recuerdas de eso, de Carlos Álvarez del 2000, ¿no? Porque además tenía pues este programa en TV Perú, programa de humor en TV Perú el 2000. Y sí, que nadie lo veía, y cuando vino el juicio, diré incondicional, porque claro, siempre todo lo negarán, ¿no? Me fue a buscar siendo ministro de Justicia. Y me fue a pedir que por favor que lo limpie. Y yo le dije, como le decía a todo el mundo desde el primer día, esto no es la época de Fujimori y Montesinos. Aquí la justicia es independiente. Yo no intervengo en ningún juicio, ni a favor ni en contra. Y si hubiera algo que fuera delictivo, una falta que cometen los jueces, los fiscales, si quiere venir a hacer una denuncia, pues hágala. Pero te lo pidió directamente, así en condicional, eso de que lo limpie. Directamente. Pero si al comienzo, te digo, recién sentado como ministro, de repente veía una serie de pedidos así de ciertos abogados famosos, ¿no? Sí. Conocidos. Bueno, yo recibo por consideración, ¿no? Pero me venían a hablar así de un caso, yo los escuchaba así, miraba el techo, etcétera, y terminaba diciéndole, ¿y por qué me habla a mí de este caso? Esto no es la época de Fujimori, ¿Qué quiere? ¿Que yo intervenga a favor de su patrocinado? Pues está muy equivocado. Hasta luego y a su casa. ¿Uno que recuerdas o que puedas contar? No, la verdad que no. Pero Carlos Álvarez sí, se lo pidió. Sí, igual... Tampoco lo voy a decir porque
después me meten querellas de difamación. Ya lo has dicho, o sea, igual, te lo van a clipear, pero igual que te digo que me vino a buscar uno que es candidato presidencial ahora también. Ya. ¿Ah? Y entonces, bueno, yo lo recibo. Era congresista. Ya. Y me viene a pedir por su hermana. ¿Ah? Indulto. ¿Ah? Yo digo, está muy equivocado. Mientras yo esté aquí no saldrá un indulto para ningún terrorista. ¿Uno es candidato ahora? Lo tiene claro, muy bien. Hasta luego. Pácata. ¿No? Después salió y fue a la Comisión de Justicia del Congreso y pidió que nombren una subcomisión de establecimientos penitenciarios para fundirme la vida con los penales, ¿no? Porque siempre los penales era una suerte de polvorín, ¿no? En donde en cualquier momento había un motín, muertos, etcétera. Y claro, se pasó todo el periodo ahí fundiendo en todos los penales. Claro, me tenía sin cuidado, porque yo fui especialmente duro con los terroristas. A mí me hicieron huelga de hambre todos los terroristas del Perú, con Abimael Guzmán a la cabeza y Víctor Polay. ¿Eh? ¿Y yo qué hice? Me acuerdo, Toledo estaba de viaje. Como siempre. Me llama Díez Canseco, que estaba encargado de la vicepresidencia, y me dice, Fernando... Raúl Díez Canseco, el señor de las pizzas. Raúlito, sí. El señor de la... de la USIL. De la USIL, sí. Así es. Sí. Escalante. Sí, sí. También. Nadie se acuerda ya de Raúl Díez Canseco. Googleen Raúl Díez Canseco. Hijo. No, si sale de... Hijo, qué malo eres. ¿Pero para qué googleen, pues? Estoy hablando del padre. Raúl Díez Canseco. Por eso, pues. El padre, estoy hablando. ¿Te acuerdas lo que pasó con su hijo y la pareja de su hijo? Ya, pero es que no se acuerdan, Popi, la gente no se acuerda. Mira, ¿cuántos años tiene Pocahontas? Yo. Ella es del 99, Popi. ¿Quién es Pocahontas? Ella, pues, no le ve Pocahontas del Lince. Es del 99. ¿Pocahontas de qué te ha dicho? Del Lince. Del Lince. Él es Ayatolá tierno. ¿No? Pero es que son jóvenes. No se acuerda, tenía 5 años, no sabe quién es Raúl Díez Canseco. Pero ya que la gente que googlee. Bueno, Raúl Díez Canseco me llama y me dice, he hablado con Monseñor, con el obispo tal de no sé dónde, para que medie en la huelga de hambre. Yo le digo, mira Raúl, ¿sabes qué? Esta es mi responsabilidad. ¿Ah? Que el obispo tal se ocupe de los temas del alma, de la espiritualidad, que de los de la tierra me ocupo yo. ¿Lo tienes claro? Sí. Lo llamé al cholo, ¿no? Que donde estaba. Oye, por si acaso te advierto, he contestado esto y esto yo lo voy a manejar, ¿correcto? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Ah? Y efectivamente, acto seguido llamé a la Cruz Roja, le dije, señores de la Cruz Roja, tienen todo el acceso a los penales para que hagan todas las verificaciones médicas sobre estos que se han declarado en huelga de hambre. ¿Qué pedían? Pedían ser presos políticos, acuerdo de paz y una serie de cosas que a alguien en el gobierno anterior le habían firmado un acta, porque así hacían, pues, ¿no? Y yo por aquí que les iba a hacer una sola concesión. ¿Ah? ¿Es verdad? Malditos criminales, primeros violadores de derechos humanos. Tío, hay que hacer esa vuelta para que te haga el sticker. Ese de acá, sigue el dedito. Sí, sí, las cosas como son. Sí. ¿Y sabes lo que hice? Dejé que pase 4 o 5 días y de pronto dije, vamos a hacer un operativo. A ver, Penal del Milagro de Trujillo, aquí no sé si Castro, al sur Cachiche, de Ica, etcétera. Bueno, muy bien. A las 4 de la mañana se entra a los penales. Así, con cámaras y todo. A ver, vean la huelga de hambre que era. Y había comida, bebida, trago, de todo. Se acabó la huelga de hambre. Me pedían, firmamos un acta para levantar. Por aquí que voy a firmar acta. ¿Ah? No, ustedes les voy a abrir proceso disciplinario porque han violado las normas de los penales. Y así lo hice. Y claro, vino algún amigo que tenía ahí en Defensoría del Pueblo a firmarle la actita, pues, ¿no? Porque había que quedar bien con estos criminales, ¿no? Pero nosotros, yo, no. Ni media concesión. Igual fue con Lori Berenson, ¿no? Me vino a pedir una cita el embajador de entonces, que no me acuerdo quién era. No, era el siguiente. No era Dennis Yek, era Hamilton. El Hamilton.
¿no? Con una delegación de senadores y todo el mundo para que liberemos a Lori Berenson. Dear Poppy. Eso. Pues yo... Mr. Poppy. Yo les dije de frente, oigan ustedes, a ver, senadores, ¿cómo toma? ¿Usted primero recibiría si le viene una delegación árabe o de estos terroristas a mediar por un terrorista que ustedes tienen en Guantánamo o donde sea? ¿Lo recibirían? ¿Le harían caso? No, ¿no es cierto? Pues acá, por cortesía, los he recibido. Y sepan que mientras yo sea ministro de Justicia, no va a salir Lori Berenson. ¿Está claro? Hasta luego. Todas las cámaras al salir, lo mismo lo declaré, está registrado. Y podría seguir citando, porque una cosa es hablar de mano dura y otra cosa es ejercerla, ¿no? Y todos estos improvisados dicen que van a acabar con la delincuencia organizada, pero les tiembla la mano para sacar a los generales corruptos, socios de las organizaciones criminales. Generales y coroneles que yo voy a sacar el primer día. Eso es el plan, ¿no? Sacar el primer día. Sí. Afuera. Sí. Había una pregunta ahí del público. Están utilizando. Ya los vi poniendo apodos. Gerí Joven, ¿puedes poner por favor ahí un superchat ahí ahí el público? Te voy a leer las preguntas del público que. Ahora pues la gente dice, ay, que venga Poppy, que venga Poppy. Viene Poppy y no preguntan. Ahí está. Hijos de puta. A ver, Poppy, ¿no te preocupa que la clase política no haya mejorado o hasta empeorado desde los 80? Mira, con carita triste te pone. Pues no solamente me preocupa, sino que voy a tomar acciones. Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo. Igual que tú, igual que todos acá. ¿Político es sinónimo de qué? Ahorita. De delincuente, ¿no? Sí. ¿No? Democracia. ¿Cuál es el rostro de la democracia hoy día? De esta democracia representativa que para mí está con estertores de muerte. ¿Cuál es? El depravado que está en Palacio, que tiene un prontuario, los congresistas de la corrupción que están ahí. ¿Quién? La Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿no? Que se ha vuelto cuarta instancia para liberar delincuentes. Cuarta instancia, que no le da la Constitución. El Tribunal Constitucional ya no es la Corte Suprema. No, son ellos los que deciden cuando les da la gana, en función de cuán poderoso o cuán delincuente es el que llega a presentar su caso. La Junta Nacional de Justicia, todos. Ese es el rostro de la democracia. Entonces, ¿cuál es la solución? Si tú preguntas por la calle, por ejemplo, por el Congreso, ¿qué te dicen? Que lo cierres. ¿No? Que lo cierren. Claro. No, ese es el moderado. Sí. Que lo quemes. Que lo quemes. Que lo quemes. Y con todos adentro. ¿Cierto o no? Claro. ¿Ya? Sí. Y entonces, si yo dijera... Entonces ya tienes que tener tu escoba, tu lanzallamas. Si yo dijera... Tu mechero disolver. Y no digo después temporalmente. Si digo disolver, ¡bravo! Nada. No quieren Congreso. Sí, es verdad. Pero o te vuelves dictador o aplicas más democracia. Por eso es que nuestra ley patriota, y que va a establecer la nueva democracia, se basa sobre la democracia directa. ¿Ya? Y eso incluye la revocatoria que nos negó el fujimorismo el año 94, cuando se discutía esta Constitución, nosotros lo planteamos, que incluya al mismísimo presidente de la República, a los congresistas, que al presidente de la República no lo saquen en una componenda de congresistas que se reparten cargos y quieren todo el botín para ellos solos, ¿no? Al presidente que el pueblo lo pone, el pueblo lo saca. A los congresistas, el pueblo lo pone, el pueblo lo saca. Eso va a significar además que los principales cambios que tengamos que hacer sean aprobados por referéndum en consultas periódicas que vamos a hacer al pueblo directamente. Sí. ¿No? Brenda Alba te pregunta... Más democracia. Sí. Doctor Poppy, ¿por qué hubo tanto conservador al lado de Toledo? Como Solari. Bueno. Bueno, él armó el gabinete, pues yo no era quien decidía, ¿no? Y la verdad, contra lo que se piense, ¿no? El 26 de julio, que me llamó Toledo, ahí al edificio de Petroperú, ¿no? Donde estaban reuniéndose, él agarra y en ese momento me pide que yo sea ministro de Justicia. Y yo le dije, oye, perdona, pero eso no está para nada
en mis planes ni lo habíamos conversado. Porque en verdad yo lo que iba a proyectar es la candidatura para el término del gobierno de Toledo. Mi aspiración no era ser ministro, ¿no? Y menos yo, si quería alguien del partido se lo iba a proporcionar, ¿no? Porque claro, estando yo dentro del gobierno alineaba a todo el partido, ¿no? Sí. Pero me pidió, y no le faltaba razón, que el primer año, en verdad, la mafia le había puesto plazo a Toledo, que no pasaba el primer año, ¿no? Porque había la cantidad de personajes militares, empresarios, gente muy poderosa que estaba encarcelada, ¿no? Quería que caiga Toledo. Sí. García le propuso a Toledo, ¿no?, que él ponía a disposición de él todos los congresistas. Ahí donde estaba había sacado la primera minoría del Congreso, el APRA. Claro. Y le ofreció a cambio de que hubiera un borrón y cuenta nueva. Porque García era el candidato de Montesinos. Por eso le limpiaron, ¿no?, con una prescripción indebida que le aplicó un juez montesinista. Por eso pusieron a su disposición todos los medios de comunicación que controlaba Montesinos y Fujimori. Y claro, lo que esperaban era el borrón y cuenta nueva. Y en vez de eso, ahí sí fue consecuente Toledo, que rechazó la oferta. No sé si porque tenía a Elian Carpa al lado o no, sí, pero la rechazó. Pero también estaba esta idea que Alejandro Toledo en la práctica no gobernaba. Te achacaban a ti que tú gobernabas, también a Pedro Pablo Kuczynski, porque en realidad Alejandro Toledo es como parada de vacaciones. Mira, a Toledo lo que al menos creo que debería reconocérsele sin mezquindad, ¿no? Y ojo, que estoy de acuerdo con su sentencia y que se condene lo que ha hecho, que en realidad fue una traición al pueblo, a la democracia, lo que hizo, ¿no? Y por supuesto corrupción, que si es un gobernante tiene que tener una sanción ejemplarizadora. Pero tuvo, voy a ser malo al decirlo de repente, momentos de lucidez al nombrar a ministros competentes, ¿no? Básicamente competentes. Claro, yo habría tenido otros, ¿no? Y otros no, pero yo no era el gobernante. Pero paraba tomado. ¿Cómo? Paraba tomado Alejandro Toledo, llegaba tarde a las reuniones, a las conferencias de prensa ni aparecía. Mira, a mí no me consta, ¿ya? Hay cierta leyenda, a mí no me consta. Te voy a decir algo más. Yo nunca había tomado una etiqueta azul, ¿ya?, con el cual se le identificaba, ¿ya? ¿Sabes cuándo tomé la primera etiqueta, el primer etiqueta azul? ¿Con él? No, con Valentín Paniagua. ¿Cuándo? Porque como nosotros fuimos los que gestamos su elección como presidente del Congreso y presidente de la República de la Transición, si tú ves las imágenes, a la hora que él entra para el juramento, a la derecha estoy yo y a la izquierda está Anel. Una vez que sucede eso, nos invita a su casa. Y llegamos a Anel, yo y Paniagua. Y entonces Valentín le dice a Anel, ¿qué quieres tomar?, ¿no? Con sus buenas maneras de siempre, ¿no? Y Anel le dice, un whisky. Entonces aparece Valentín con una etiqueta azul que se ve que tenía tiempo porque le quitó el polvo, todo. Y ahí tomé mi primera etiqueta azul. Con Toledo jamás. No, yo sé igual, que no has tomado, pero la gente que trabajó... Igual que las leyendas esas, puedes creer, yo hasta el día de hoy, fíjate, y no conozco Punta Sal. Pero la gente que trabajó con Toledo, ministros, si te cuentan hoy, bueno, el presidente delegaba, como que te decía tú haz, y Toledo se iba y desaparecía. No, yo no soy un delegado. No. O sea, delegaba no en el sentido que te decía qué hacer. No, yo era presidente del FIN, ¿ya? Y yo decía las cosas de frente, y si tenía que decir algo, oye, esto no está marchando, o qué, se las decía y punto. No, delegar no me refiero a que él te decía qué hacer. Te decía como que tú eres ministro de Justicia, Pope, ya, chamado a la playa. Y si 2 semanas. No, jamás.
¿Pero acaso despachabas con él? Como diría mi imitador, jamás de los jamases jamasiados. ¿Pero despachabas con él acaso constantemente? No, pues básicamente tú andabas solo, lo hacías solo. Lo que sucedía te voy a decir que es, por ejemplo, cuando estaba en España, Toledo no sabía manejar su bancada. Y los parlamentarios son como una especie de semidioses, ¿no? Que hablan solamente con los dioses y con los que consideran sus iguales. Y claro, a mí no me no podían venir a hacerme un postureo, pues, ¿no? Yo tenía 20 años de parlamentario, jefe de partido, y a mí, ¿no? Entonces, cuando, no sé, de repente venía una votación crítica, me pedía que venga para hasta manejar su propia bancada, como la ordenaba, ¿no? Y bueno, ya el resto, allá él, sus primeros ministros, sus ministros de confianza, que los tenía, en fin, ya la historia juzgará. Sí. Pero no, como digo, no todo fue malo. Yo el otro día recordaba con el magisterio cómo es que prácticamente se duplicó el sueldo de los maestros. La cerveza en estaba ese 3 periodo. por 10. ¿Ah? La cerveza estaba 3 por 10. El pan estaba 10 3 céntimos. por 10. ¿Te acuerdas? La cerveza estaba 3 por 10. La verdad es que no era cervecero, pero hoy día he hablado de la cerveza. Porque mira, en nuestro plan de gobierno está que baje el IGB, que baje el IGB al final del gobierno, que lo dejemos en 10%. ¿Ya? Y entonces, con quien hablaba me decía, sí, pero entonces va a haber un hueco fiscal, ¿no? Si tú quitas del 18 al 10%, ¿cómo vamos a cubrir ese hueco? Y yo le decía, pero tú sabes lo que es la elasticidad, ¿no? En economía. O sea, y lo que nos interesa es el ingreso total. Si tú bajas el precio, aumenta el consumo y lo que nos interesa es precio por cantidad, ¿cuánto recaudas? Y justamente le dije, imagínate, ¿a cuánto está la cerveza ahora? A ver, no tengo ni idea, fíjate, no soy chelero, no tomo en general. La lata está a 3.54. 3.54. Pero ya no hay pues ese 3 por 10, estará que cuando la... Pero quítale, pues ponte, si en vez de 4 baja a 3.50, ¿no? Por ahí aumenta el consumo. Lógicamente va a aumentar, ¿no? Porque sí es un producto sensible al precio. Sí. No es un producto de elasticidad cero, de primera... Elástico, sí. Tú lo sabes, ya estamos hablando, ya para qué te voy a decir. Pero efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ahora, una pregunta antes de dejarte dormir. Igual la gente no le está preguntando nada, ¿no? Son unas basuras. Con tal que no se duerma la gente. Sí. 7 lucas la botella, 3 por 20. Puta, me arraso yo bastante. ¿Qué es? 3 por 20. ¿No crees que también...? En chongo a 15 lucas. Mira. En chongo de claro, de prostíbulo. Como Alejandro Toledo, justamente así, es coyuntural. Chongo. Esos que quiso cerrar o cerró López Aliaga. Sí. Las jucardas. Claro. Claro. Sí, mira tú. Con Perú Posible se hubiese abierto, pero ya está en el pasado. ¿No crees igual? Oye, te va a pegar Beatriz. Beatriz, no, ya se fue, se fue. No, ya, pero ya, aparte me dijo, no van a decir lisura. Dije, no, mi mamá me ha bendecido al salir. ¿No crees que también tu carácter, que a veces puede ser explosivo, te terminan pasando factura después? Porque así como te muestras firme, también, digamos, en esos 3 años del gobierno de Alejandro Toledo, pues, estar también ante una exposición tan constante y con un nivel de estrés, bueno, es diferente ser oposición que ser gobierno, ¿no? Definitivamente. Y es más complicado, y tú tenías 15 años de ser oposición, y de pronto ser ministro... Es difícil, porque estás con una viada y ahora tienes que entrar a lidiar y es medio complicado. Y la gente también tiene quizás sensibilidades además. Es que si ponemos todo el contexto, no era ser ministro en una circunstancia cualquiera. Era ser ministro cuando había caído el fujimontesinismo que se resistía a aceptar la justicia. En donde tenías a un Montesinos que lo metimos ahí en la base naval, y que sin embargo, como él controlaba a la Marina y a todos estos, quería hacer lo que le daba la gana, y había una conspiración permanente. Fíjate tú que
Y la prensa, buena parte de la prensa estaba en ese juego. Sí. ¿Ya? Como Marcos Yo me acuerdo que empezaba... como no lo deja. Empezaba el día, leía los titulares, las primeras planas de los periódicos, los veía, vomitaba y decía, vamos para adelante. Esa era la realidad, una conspiración permanente. Sí. Y sin embargo no pudieron. Así, yo sé que después del 28 de julio, cuando tomen las primeras decisiones, presente la ley patriota, sepan que el 7 de octubre se va a votar todos los cambios radicales, incluyendo constitucionales, me van a querer tumbar inmediatamente, ¿no? Pero yo no soy ni Castillo, ni Kuczynski, ni nada. Yo soy Popi Olivera, que va a apelar al pueblo que nos va a dar el voto y que va a defender su gobierno, que es nuestro gobierno, el gobierno de la escoba de la esperanza. Por eso es que cuando le pido el voto a la gente, acto seguido le digo, no me abandones. Y se lo explico por qué. Y me dicen, no, allá vamos con todo. Es un voto militante. ¿Cómo se nota que eres político viejo? Porque después de que hablas, redondeas con tu eslogan y redondeas con una propuesta. La gente ya no hace eso, porque suelen ser más novatos, pero como que están así y redondea, dije, sapo, Popi. No, me refiero, que lo digo en el buen sentido, porque es... No, lo que pasa es que soy transparente. No, pero yo hablo con la verdad. O sea, yo creo que estás bien, Popi, porque está bien. Porque luego la gente, ¿sabes qué pasa? Está acá y dicen, ¡oh, es tu símbolo! Y la gente, puta, me olvidé. Y era cuando tú estás hablando y redondeas, ¿no? Habla así, Curwen es una rata. Y de pronto, bueno, pero en un pan patriota, señor Curwen va a ser expulsado del país, entonces voten Y era como, siempre redondeas, que es una cosa que ya la gente no suele tener, porque más eso muestra tu larga carrera política. Había alguien que había dado sus intis. Ram 80 millones de preguntas, señor KFC Lampiño. Perdón, acá la gente puede poner apodos. ¿Cuál fue su reacción cuando salió sorteado junto a Alan García en el debate 2016? ¿Y cómo te preparaste? ¿Te pusiste la música de Rocky? No. Mira, te voy a decir la verdad que no estaba atento al sorteo. ¿Igual que ahora? Sí, igual. Pero tanto que no fue ningún delegado nuestro. Yeah. Y de pronto me llama nuestro personero y me dice, oye, que ha salido con Alan García, ya déjate cojudeces, ¿no? Le cuelgo, me llama otro, sí, que vas a debatir con Alan García. Le digo, ya, está bien la broma, pum, hasta que ¿no creías? No, creía que era una broma. Hasta que me llama un periodista y me dice, Fernando, ¿sabe usted que del Castillo ha pedido que se repita el sorteo porque esto, el otro? Fraude, dijo. Yo dije, esto creo que es en serio. Sí. Y ya empecé la guerra de boquillas. Y le dije, están que se hacen pipí en los pantalones, estos cobardes que se quieren correr. Ya empezó así misma pelea de Cassius Clay, Muhammad Ali, con Fraser o con King, ¿no? Igual. Y bueno, y luego, como me preparé, estuve pensando. Mi padre me enseñó algo sobre oratoria, ¿no? Él me dijo en su momento, Fernando, acá lo importante es cómo empiezas y cómo rematas. Y ya tú métele el cuerpo que quieras. Estaba pensando cómo empezar. Estaba en Lima, llamé a una amiga que estaba en Madrid. Y le digo, oye, estoy pensando comenzar el debate con esta frase: solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Y ella desde Madrid por teléfono me dice, es un monstruo grande que pisa fuerte. Cuando me dijo es un monstruo grande, dije, efectivamente, es Alan García. Sí. Es un monstruo y grande. Y que pisa fuerte, sobre todo la inocencia, queda. Y claro, luego tenía que hilvanar cómo expresarme sin que me interrumpan los moderadores y que me digan que estoy insultando. Claro. Entonces, porque ahí me malograban el debate. Mávila Huertas y Chema Salcedo, sí. Fueron ellos, ¿no? Sí, fue Mávila, sí me acuerdo. De Chema estaba en duda. Pero, bueno, es irrepetible. Y tú sabes que abajo, mientras hablaba, abajo tenía a los búfalos. Está Enrique Valderrama ahí. No sé quién estaría, no sé, pero habían unos 10, 15 búfalos ahí que mientras hablaba me estaban insultando. ¿Verdad? Porque yo me desconcentraba y se caía el debate. Sí.
Por eso es que hay una parte en el debate en que yo estoy hablando así, y con la otra mano les estoy haciendo así. Como perrito. Con esta mitad estoy disparando y por esta, cállense, búfalos de mierda. Así, sí. ¿no? Ya está. Sí. No, fue la mano de Dios la que me lo puso al frente y también quien me dio la energía para poder ser la voz de un país que tenía muchas cuentas que tomarle a García. Sí, en verdad, no solamente gracias por darla, gracias por ese momento porque yo realmente lo disfruté bastante, creo que todos en general. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Verdad? Tu escobita, ¿no? Sí, Carlos, para eso está. Mira. Aquí está. Si le das a Blancanal y a Colán para que vuele. La Colán. Sí. Si te contara. Sí. No se la des a Alejandro Muñante, el COA, porque no te la va a devolver. A Muñante. Sí, Muñante. Uy, te agarro el palo, te va a decir así, ¡ay! Te va a quitar la escoba. ¿Por qué le mandas esas indirectas? A Muñante, no, mami, lo estoy acá mostrando acá públicamente. Cuando te acerques, di, no, señor Muñante, usted no. Sí, ¿no? Te alejas. Bueno. Muchísimas gracias. Y ya tengo que cerrarlo, ¿no? Que me puso Heliporto y Mosquitos, me puso mi querido Ayatolá Joven. Y